Muy bien, buenos días a todos, bienvenidos a los que nos están visitando en esta mañana. Y las últimas semanas estuvimos hablando de varias cosas. Lo primero que hablamos en 3 domingos son los atributos de Dios, naturales y también aquellos atributos morales de Dios. El domingo pasado me tocó predicar sobre nuestro enemigo de Dios, nuestro enemigo, Satanás. Así que en ese aspecto no voy a tocar nada más de eso en cuanto al diablo. Y hoy quería traerles en cuanto a lo que es la doctrina del hombre, acerca de lo que es la creación, el estado original del hombre, el estado que hoy está y cómo puede salir de su estado moral, de lo que está hoy en día, a otro estado que es el estado espiritual. Así que eso es lo que vamos a tratar en esta mañana. Antes de comenzar vamos a tener unas palabras de oración. Amado Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por esta mañana, gracias por todas las alabanzas, gracias por todo lo que pudimos disfrutar en esta mañana. Ahora podemos estar delante de tu palabra, Señor, para abrirla, para escudriñarla, para poder traer luz a nuestra vida. Bendícenos, Señor, a los que estamos presentes, a los que luego nos escucharán por YouTube y luego también pueden compartirlo con sus amigos. Pedimos tu bendición en nombre de Cristo Jesús. Amén. Como algunos ya recibieron la clase de las damas y no pudieron estar, hay varias damas que dijo el hermano Andrés que no pudieron estar por enfermedad, por dificultades de salud, pueden disfrutar los mensajes a través de YouTube, lo que sea, los domingos, todos los domingos está allí en la página de nuestra iglesia, Iglesia Bautista Maldonado, pueden encontrar ahí todos los mensajes y también el mensaje de la hermana Virginia ayer que les enseñó a las damas. Vamos a comenzar con esto y vamos a tratar, y seguramente ya saben, en Génesis capítulo 1, versículo 26, ya comenzamos a tratar la creación del hombre. El hombre dice que fue hecho a la semejanza e imagen de Dios. La semejanza e imagen de Dios. En el 1.26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Lo que vemos aquí también está en el 9 de Génesis, versículo 6, capítulo 9, versículo 6. Dice, el que derramare sangre de hombre por el hombre, su sangre será derramada, porque imagen de Dios es hecho el hombre. ¿Qué significa la palabra imagen y semejanza de Dios? La imagen significa la sombra o el bosquejo de una figura, al paso que semejanza significa el parecido de la sombra con la figura. Prácticamente, sin embargo, las dos palabras son sinónimas. Y en todo el trato de Dios con el hombre es un hecho fundamental que está hecho a imagen y semejanza de Dios. Ahora vamos a aclarar varias cosas aquí en este punto. Este modo de hablar lo podemos expresar de la siguiente manera. Hagamos al hombre a nuestra imagen para que tenga nuestra semejanza. La imagen de Dios no significa semejanza física. No estamos hechos a la imagen física de Dios. Dios es espíritu. Y Él no tiene partes ni pasiones como el hombre. No, Dios es espíritu. Ya lo habíamos tratado hace muy pocas semanas. Y en consecuencia, el concepto de Dios como un gran ser humano está equivocado. Los mormones pueden pensar de esa manera y hay otras doctrinas que también están expresándose de esa manera, como que si Dios fuera un poco mejor que los hombres. Es justo que creamos, sin embargo, que el primer hombre estaba caracterizado por una postura erguida, un rostro inteligente, una mirada penetrante y rápida. Y debemos recordar también que las manifestaciones del Antiguo Testamento y la encarnación deben arrojar alguna luz sobre este mismo asunto. No tenemos que creer que se agota el significado de la expresión imagen
y semejanza, cuando decimos que estas consisten en el dominio del hombre sobre la naturaleza y la creación de Dios en general. Si ustedes se fijan en el versículo 1 de capítulo 1, 26, dice que señoreará, dice, en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Así que la verdad que la supremacía de Dios que confirió al hombre supone estos dotes espirituales se haya justificado en la actitud del hombre para ejercerla con estos mismos dones. Dios le dio la aptitud de poder gobernar sobre la creación. O sea que lo puso un escalón arriba de todo lo que fue creado. Y eso mismo tenemos que tener en cuenta por los que creen en la evolución. Nosotros no creemos en la evolución, creemos en la creación de Dios. En forma positiva aprendemos de ciertos pasajes bíblicos en que consiste esta imagen y semejanza. Vamos a ir un poquito a Efesios, capítulo 4, Efesios capítulo 4. El hombre fue hecho a imagen de Dios, pero eso no le confiere de que él sea igual que Dios. Estamos hablando de la parte espiritual, 4:23 de Efesios. Dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Versículo 24. Y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos con el nuevo hombre. Acá el nuevo hombre está a la imagen y semejanza de Dios. El primer hombre fue creado según la semejanza e imagen de Dios, pero lamentablemente perdió esa posición al pecar. Pero cuando Cristo nos dio la salvación por Cristo Jesús, nos puso en el original espacio o lugar que le dio a Adán y Eva. ¿Cuál es ese nivel espiritual? El nivel que tenía en la creación el primer hombre y la primera mujer. Creado según la semejanza e imagen de Dios. El hombre perdió por el pecado de esa imagen y semejanza y Dios se lo dio al nuevo hombre creado según Dios por la salvación en Cristo Jesús. O sea que el hombre recompuso su posición delante de Dios. Lo había perdido, ahora la recompuso. Ahora está en el lugar original. Todos estos pasajes deducimos claramente que la imagen de Dios consiste en el conocimiento, en la justicia y en la santidad. Eso entendemos lo que es moral y no física. La semejanza que habla la palabra de Dios en cuanto a la semejanza e imagen de Dios que le confirió al hombre es las tres cosas que nombré recién: justicia, santidad y conocimiento. O sea que es moral, no física. Porque si Dios es espíritu y no tiene principio ni fin, ¿cómo que nos parecemos a Dios? No se parece físicamente a Dios. Nosotros no nos parecemos físicamente a Dios. Somos totalmente diferentes. Primero, somos creados por Dios. Y segundo, que hemos perdido esa posición de santidad al haber pecado, al haber caído. Entonces nuestra posición moral, que cayó en el pecado y así nacemos en pecado, ya solamente tenemos que recomponer lo que se rompió. Dice que el hombre original fue dotado de facultades intelectuales. Él tuvo suficiente inteligencia para poner nombre a todos los animales, ¿recuerdan eso? Conforme iban desfilando delante de él, el hombre le iba poniendo los nombres. Y como dice en un versículo, los nombres que le puso Adán hasta ahora son. O sea que no cambió el nombre de los animales se los puso Adán. Y Adán no solo tuvo la facultad de hablar, sino también la facultad de razonar, de pensar en relación con lo que hablaba.
Era un hombre inteligente. Dice que sopló en sus narices Dios. Quiero recordar el Génesis 1:26, cuando dice hagamos al hombre. No dijo voy a hacer al hombre, sino que hagamos. Hagamos es plural, no es singular. Porque lo dice, estoy haciendo un paréntesis en cuanto a nuestra narración. Lo dijimos al principio, hace 3, 4 domingos atrás, sobre los atributos de Dios. Hagamos. Y hagamos supone que es más de uno. Y ahí está representada la Trinidad de Dios. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. En Génesis 1:26 dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. El hombre es el único ser que Dios creó que tiene inteligencia, razonamiento, justicia, verdad, y lo último de todo, lo que tiene que tener todo creyente es santidad. Aquí no vemos un hombre salvaje, infantil, que va avanzando poco a poco hasta adquirir un lenguaje articulado por las imitaciones de los sonidos de los animales, como pretende hacernos creer la evolución. Hermanos, estamos plagados de evolucionistas en el mundo. El mayor porcentaje de la población mundial cree en la evolución. Cree que sus antepasados son monos. Cree que nosotros venimos de la descendencia de un animal modificado y como lo contrarrestamos nosotros, ninguna cosa mejora, todo empeora. Aún nosotros mismos estamos empeorando a través de los años, tenemos problemas de salud. Tenemos problemas de enfermedades. Hoy en día hay muchos hermanos enfermos. Usted mismo puede haber pasado estos últimos días complicados. O sea que la evolución le parlotea a usted de que sus antepasados fueron monos, simios, porque se parecen tanto y puede ser el animal más inteligente parecido al hombre. Pero no son nuestros antepasados, no son nuestros abuelos, no son nuestros tatarabuelos. Aquí en Génesis, en el capítulo 3, tenemos que tener la prueba moral. Adán tenía poder, y esto es muy importante que lo designemos. En el capítulo 3 se descubre el pecado del hombre y la mujer. Ahí Dios los castiga. Ahí ellos se dieron cuenta de que estaban desnudos y que necesitaban vestirse, cubrir su desnudez. No había otros seres humanos para tener vergüenza. Se tenían vergüenza el uno al otro, porque habían caído en el pecado. El hombre tenía la mente de decidir si iba a caer en el pecado o no. Y todos nos preguntamos, y creo que lo preguntamos siempre, desde pequeño que escuchamos la escuela dominical hasta ahora. ¿Por qué Dios puso esos dos árboles en el huerto del Edén para tentar al hombre para que cayera? ¿Dios hizo eso? No. Dios lo que hizo, dejarle libre albedrío, y la elección del primer hombre y la primera mujer era obedecer a Dios y no caer en pecado. Yo te voy a dejar estos dos árboles, si tú comes de eso, morirás. ¿Por qué lo hizo? Nos preguntamos, pero Dios, ¿para qué lo hiciste? ¿Cayó el hombre en pecado por culpa de lo que tú le permitiste? Podríamos pensar de esa forma. Así también podríamos pensar hoy día. Señor, si hay santidad, Señor, si yo voy a la iglesia, Señor, si yo quiero ser un buen cristiano, ¿por qué tengo tentaciones? Bueno, el domingo pasado hablamos sobre eso. Y hablamos también de por qué está el diablo suelto, por qué Dios nos lo ata ya y nos deja de tentar. Pero hay un motivo, y Dios fue claro en ese motivo. El motivo es para probarnos,
El motivo es para dejarnos libre albedrío, para elegir si pecamos o no pecamos, si obedecemos o no obedecemos. El hombre tenía la facultad de no caer en el pecado y cayó. Él tenía la facultad de resistir. ¿Y cómo yo puedo creer en eso? ¿Qué es lo que básicamente, bíblicamente, yo me baso en que el hombre podía resistir? Más adelante, unos años más adelante, alguien fue tentado, como lo fueron tentados el padre y la madre de todos nosotros, Adán y Eva. Alguien fue tentado con 3 tentaciones que resistió. ¿Quién fue? El Señor Jesucristo, en la tentación. Y Jesús tenía la potestad, lo mismo que cualquier ser humano, para permanecer obedientes a Dios o desobedientes a Dios. Podía haber caído en la tentación. Hacía 40 días que él no comía. Tenía hambre. Si era Dios, no necesitaba comer, pero él era hombre también. Y necesitaba alimentarse. Habían pasado muchos días. Él estaba débil, pero resistió la tentación. También creyó en la palabra de Dios que decía, si tú te tiras para abajo del pináculo del templo más alto, los ángeles van a venir a recogerte y no van a dejar que tu pie tropiece en piedra. Y el Señor le dijo que no iba a tentar a Dios para eso. Y eso también nos exige a nosotros que tengamos cuidado sobre las tentaciones que vienen a nuestra vida. Tenemos libre albedrío, podemos pensar, podemos razonar. Podemos tener decisiones como lo tenía el primer hombre y la primera mujer. Tú decides a qué nivel espiritual quieres llegar. ¿Cuánto te tienes que negar para llegar a un nivel espiritual apto para estar delante de la presencia de Dios? Tú decides. Tú decides cuánto servir al Señor. Tú decides cuánto entregarte a Dios. Tú decides cuánto quieres ser santo. A veces puede ser un creyente liviano que nada sobre las aguas del Evangelio, y a veces es un buen cristiano que bucea debajo del agua para entender a Dios y comprender su palabra, y buceando la palabra del Señor, tú entiendes maduramente de que debes santificarte todos los días de tu vida para estar delante de la presencia de Dios. Dios te dejó a ti, como me dejó a mí, la capacidad de pensar, de razonar, de tener libre albedrío. El estado original del hombre no fue un estado de salvajismo. La realidad es que existen pruebas abundantes para demostrar que el hombre ha sido degradado de un estado superior a un estado inferior. Adán tenía un estado superior, tenía la compañía de Dios. Dios bajaba para tener compañerismo con el hombre. Y en Génesis 3 dice que vino y le preguntó a Adán, ¿dónde estás? Sal de donde estás, estás escondido. ¿Por qué estás escondido? Porque pequé, desobedecí. Y me encuentro que estoy desnudo. ¿Y quién te enseñó que estás desnudo? Y la mujer que me diste me dio del fruto que no debía comer y comí. Y a la mujer le dijo, ¿por qué lo hiciste? Porque la serpiente me mintió y me tentó y lo hice. Y a la serpiente la maldijo por lo que hizo. La creación de Dios fue perfecta, pero no fue totalmente santa cuando el hombre y la mujer estaban viviendo acá, porque ya existía el mal en el mundo. El domingo pasado lo vimos. Satanás ya existía en la creación del hombre, en la perfección de la creación de Dios. El mal ya existía. Génesis comienza diciendo que la tierra estaba desordenada y vacía. Y nosotros comprendemos que Dios no iba a hacer nada desordenado ni vacío. ¿Por qué estaba desordenado y vacío? Supuestamente que Ezequiel 28 nos explica que Satanás fue echado desde el cielo, el hermoso lucero cayó por el pecado. Y el estado del mundo no estaba
satisfecho a la voluntad de Dios. Y ahí estaba el mal. Y el mal llegó a la perfecta creación de Dios para destronar el ser superior que era Adán y Eva. Y en vez de tener un nivel mejor, el nivel del hombre fue degradado y fue inferior al primer estado cuando Dios lo creó. El hombre no se desarrolló de un mono, sino que se desarrolló aparte de él. El hombre nunca ha sido otra cosa que un hombre en potencia. Nunca se pudo comprobar lo que decía lo que es la evolución. Nunca. Hasta ahora no se ha podido comprobar ninguna transformación de un ser animal a otro ser animal. No. Un caballo es un caballo y va a tener caballos. Y cualquier especie del ser humano, nosotros también, cuando engendramos, hombre y mujer, engendran hombres y mujeres. No engendran animales. No hay caso, la transformación no existe de un ser animal a otro. La evolución no existe. Se puede comprobar a través de la palabra de Dios. Ahora, ¿qué pasó con ese ser superior? Cayó, y la caída del hombre está ahí en la Biblia. No es en particular el cristianismo. Todas las religiones pueden entender, pueden comprobar de que el hombre era perfecto antes y cayó en el pecado. Diferentes denominaciones, diferentes creencias, diferentes dioses, todos coinciden de que el hombre cayó en el pecado, la caída del hombre. Sin embargo, la doctrina de la caída está relacionada con nosotros, con el cristianismo, en una forma que no está relacionada con otras religiones o sistemas religiosos. El carácter moral de Dios, como se nos presenta en la religión cristiana, sobrepuja con mucho la idea del ser supremo que ofrecen otras religiones, y de esta manera realiza e intensifica la idea del pecado. Cuando el hombre considera el noble carácter de Dios, como nos presenta el cristianismo, y mira después la doctrina del pecado, lo encuentra difícil reconciliar el hecho de que Dios, siendo un ser moral que haya permitido que el pecado entrara en el mundo. Y para algunos estas cosas son irreconciliables. Pero el relato bíblico sobre la caída del hombre está allí en la Biblia y no se entiende. Dios hizo un ser santo, un ser perfecto, una mujer perfecta, pero les dio la opción de elegir y eligieron el pecado y cayeron. Una tragedia, esta horrible tragedia, la experiencia de la humanidad, que nos da un panorama de que hemos perdido lo que estaba al principio. Ojalá todos fuéramos y nos diera la oportunidad de ser Adán y Eva. Ojalá tuviéramos la oportunidad de nunca pecar y tener la opción de ser santo, santo, santo. Pero hoy sí, y gracias a la gracia de Dios, nosotros podemos alcanzar esa santidad y ese estado espiritual que Adán y Eva tenían. El propósito de la narración de Génesis no es relatar de manera que el pecado entró en el mundo, sino cómo entró a la raza humana. Degradó a la raza humana, ¿entienden eso, no? Avanzando los versículos de Génesis, los capítulos, vemos el avance del pecado y la degradación del ser humano, ofendiendo a Dios claramente con sus pecados, y claramente Dios se enojó con el hombre, se enojó con la humanidad, porque al pasar el tiempo, el pecado iba dando su fruto. La narración de los padres que cayeron en el pecado
consecuencia, su propio hijo, el primer hijo, mató al segundo hijo. Y el primer homicidio pasó en la segunda generación. Ya el pecado había entrado a la humanidad. Así que el relato de la caída se echa a ver en la condición del hombre después de haber pecado. Pero gracias a Dios, Él nos dio un salvoconducto que se llama Jesucristo. Si la caída del hombre no se encuentra narrada en el Génesis, tendríamos que ver el acontecimiento para explicar la condición actual en que el hombre se encuentra. Si Génesis 3 no existiera, no supiéramos, no podríamos entender por qué el hombre está en el pecado y por qué ha sido degradado. El hombre no aparece perfecto y recto en ningún lugar de la Escritura, sino en el relato de la creación. El único lugar donde vemos al hombre y la mujer antes de su caída perfectos. Podemos decir entonces que Dios hizo al hombre y a la mujer primera según su imagen y semejanza. Y estamos hablando de la moral, no del estado físico, de su espiritualidad y no de su carnalidad. Hay varias interpretaciones en el relato de la caída del hombre y aparentemente muchos quieren cambiar el estado espiritual que había en la narración. Muchos quieren meter sus principios para denigrar lo que es la verdad de la palabra de Dios. Si yo sigo la palabra de Dios, si yo entiendo la palabra de Dios, tengo que creerla 100% desde el principio al final. No puedo decir este relato que está en un pasaje es equívoco. Tengo que creer lo que escribió Moisés sobre la creación. Tengo que darme cuenta de la voluntad de Dios a la humanidad que Él creó. Me tengo que dar cuenta por qué el hombre está como está. Pero también debemos predicar y enseñar que Dios nos dio este salvoconducto, que podemos acudir a Cristo y salir de nuestro estado de perdición. En la naturaleza de su caída, el primer hombre, se ha de tener presente que Adán y Eva eran agentes morales libres y aunque eran seres sin pecado, podían pecar, como también podían no pecar, porque Dios les daba el libre albedrío. Una lectura cuidadosa del relato bíblico nos lleva a las diferentes conclusiones. Primero, el pecado de nuestros primeros padres fue puramente voluntario. Fue un hecho resultado de su propia determinación. Su pecado fue, como otro pecado, un hecho voluntario de su voluntad. Podían haber negado lo que Satanás le tentó por medio de la serpiente. Podían haberse opuesto y defender el estado espiritual que Dios les había dado. Pero ahí estaba la piedra de tropiezo. Ahí estaba la sospecha que estaba en su mente y en su corazón. Y la raza humana cayó por culpa de las suposiciones de la serpiente, porque supuso que iban a ser igual a Dios y que nada iban a perder con tomar de esa ¿cómo se llama? De esa fruta. No digo manzana, porque todo dice manzana, la Biblia no dice que era una manzana, era un fruto. Es decir, algo, la creación era perfecta, pero un agente del exterior, un agente de maldad de afuera, instigó a la primera pareja y cayeron en lo que supuso la serpiente que iba a pasar.
Probablemente ya había tenido lugar la caída de Satanás y de los ángeles malos. Por eso la maldad estaba en el mundo. La esencia del primer pecado está en la negación de la divina voluntad, en la elevación de la voluntad del hombre sobre la voluntad de Dios. Fue una transgresión deliberada del límite que Dios le había puesto. Dios le puso límite. Y pasaron y traspasaron ese límite. En toda nuestra vida tenemos límites. Y me vienen a la mente cantidad de límites que Dios nos pone a los creyentes. Los agentes exteriores, los que no son cristianos, nos sugieren que lo que nosotros estamos practicando es algo equívoco, que la palabra de Dios es antigua, que la iglesia está solo para recoger plata, que los pastores viven usufructuando el dinero ajeno, y todas las suposiciones que hacen son agentes exterior de lo que es la iglesia. Entonces, ¿cómo ataca los agentes exteriores a los creyentes? Dándoles suposiciones, poniéndoles dudas, sugiriéndoles cosas. Lo mismo que pasó con Adán y Eva. Ninguno de los dos se le antojó por sí solo pecar. Hubo un agente exterior que lo hizo. Tengamos cuidado de los agentes exteriores, de los que no están practicando la verdad de Dios. Ellos van a encontrar en todo sentido de la palabra siempre suposiciones. Al que está equivocado es Dios. Al que está equivocado eres tú. Y ellos tienen la verdad en sus palabras. El último análisis, el primer pecado fue lo que han sido todos y cada uno de los pecados cometidos desde entonces. Escucha bien, incredulidad positiva respecto a la palabra de Dios vivo. Una fe en Satanás más que una fe en Dios. Uy, qué fuerte esta frase, ¿no? Voy a volverla a repetir. El primer pecado fue lo que han sido cada uno de los pecados cometidos desde entonces. Una incredulidad positiva respecto a la palabra del Dios vivo y una fe en Satanás más que una fe en Dios. Es muy digno de notarse que a Cristo le fueron presentadas en el desierto las mismas tentaciones que a nuestros primeros padres y las mismas que a todos los hombres desde entonces. Y después de todo, el programa de Satanás es corto y vacío. Su proclama es: Dios está equivocado y si tú pecas vas a disfrutar la vida, vas a disfrutar el mundo, te vas a dar todo lo gusto en la carne, no te prives de nada, porque la vida es una sola y cuando te mueras te vas a arrepentir de lo que no hiciste, porque te negaste a disfrutar, te negaste a dar placer. Ese es el programa de Satanás. Pero no tiene un final feliz. No le dijo a la mujer: si tú comieras de este fruto vas a caer por desobedecer a Dios, que te puso un límite, vas a transgredir las leyes de Dios y vas a ser como yo, culpada de pecado. Eso no le advirtió. Y es lo que predicamos siempre. El diablo te tienta con cosas muy bonitas porque él es un seductor, pero jamás te dice el final que vas a tener. Puede ser muy bonito el tener fornicación, el tener adulterio, el tener robos, el adquirir bienes sin el debido proceso, pecando, robando, mintiendo, drogándose. Todo en contra de lo que Dios te pide, como es la moral santísima. ¿Quién supone que está agrediendo a la iglesia? ¿Quién supone estas tentaciones a los creyentes? ¿Quién imagina a los creyentes pecando
porque está mostrando seductoramente que lo que el mundo presenta es mejor que lo que tú te estás negando a vivir. Un agente extraño. Y el agente exterior tiene un nombre y se llama Satanás y sus ángeles malos. A su vez, tenemos que agregar que nuestra carne tiene concupiscencia, que quiere decir deseos carnales, que se le atribuyen al diablo, pero eso es proveniente de nosotros. Y el mundo que nosotros estamos viviendo nos está sugiriendo todos los días que nosotros pequemos. Son agentes extra, de afuera, extraños, que atacan al creyente todos los días de su vida, las 24 horas, aun cuando está durmiendo, en su sueño lo estaba practicando. Pero sobre la condición moral del hombre hoy en día, Dios nos dio un salvoconducto. Algunos dicen que el pecado de Adán y Eva era solamente afectado a ellos. Directamente, primeramente sí, porque Dios los echó del huerto del Edén y no dejó entrar. Dice que los ángeles con espadas brillantes y de fuego protegían ese espacio, y principalmente de los árboles. Realmente el castigo fue sobre Adán y Eva, pero luego pasó a toda la humanidad, a sus propios hijos y luego a la humanidad entera. El único efecto que tuvo el primer pecado sobre la raza fue el de un mal ejemplo. Y así nosotros podríamos creer en una teoría que solamente le cayó al primer hombre y a la primera mujer. Para nosotros, bíblicamente, la raza humana entró en el pecado por estos primeros pecadores y luego imputa a toda la humanidad. Toda la raza humana fue contaminada de pecado. Toda. ¿Cuál es la enseñanza bíblica sobre todas estas teorías? Todos los hombres, sin distinción de clase o condición, son pecadores delante de Dios. Romanos 3:9. Romanos 3:9. Hay unos versículos allí que nos apoyan sobre nuestro pasaje. Dice que, pues, ¿somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que están todos bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y hay varios pasajes para apoyar este punto, ¿no? Podríamos decir que hay diferencia en el grado de pecadores, pero no es el hecho. Para Dios pecado puede ser un homicidio como una mentira. Está catalogado como pecado y va a ser castigado como pecado. Las leyes humanas, según el grado de culpabilidad, le dan los años de la cárcel. A este jovencito que mató a su novia el otro día, le dieron 10 años porque era menor de edad, pero si fuera mayor de edad se iba a 30 años. Bueno, lo hace según el grado de culpabilidad, si es menor, si es mayor, si fue adrede, si fue voluntario, si fue determinado, si estuvo pensado. Si estuvo determinado y pensado, tiene más culpa que el que lo hizo impulsivamente, porque se enojó, porque estaba en la calle y uno lo chocó y salió del auto y lo mató o lo dañó por ira. Bueno, ese tiene un grado de culpa, y el otro que lo hizo determinadamente y pensó cómo iba a destruir a su mujer, su ex mujer, o al que anda con su mujer y todo lo demás, y va pensando en matarlo,
y trama una serie de artimañas para hacerlo, ese tiene más culpabilidad. Pero hablando bíblicamente, los grados de culpabilidad no existen. Culpable es el poco y el mucho. Pecaste. Esta condición universal pecaminosa está relacionada con Adán. En Romanos 5:12, allí nomás pasen la página, también cerquita. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. En el versículo 16 del capítulo 5, y dice, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Y el don está hablando del sacrificio de Cristo para perdón de los pecados. En el versículo 19 de ese capítulo dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Y aquí está hablando sobre el primer Adán y el segundo Adán. Primer Adán, el que pecó, el segundo Adán, que es Cristo, vino a salvar lo que el primer Adán pecó. Dice que en Adán todos mueren. Y aquí se representan dos preguntas. ¿Cómo puedo considerar al hombre responsable de una naturaleza depravada? La primera pregunta. ¿Cómo puede considerarse al hombre responsable de una naturaleza depravada? Esto está relacionado con el pecado original. ¿Y cómo puede Dios imputarnos el pecado de Adán? Si el que pecó fue Adán, ¿por qué yo tengo que pagar lo de Adán? Esto se refiere a la cuestión de la imputación del pecado. Dios nos imputa del pecado porque nacimos en la naturaleza de Adán y Eva. Todo el mundo está bajo condenación, sobre ira y maldición. En el 3:19 de Romanos, que recién estábamos allí, 3:19, dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. La ley de Dios requiere una obediencia perfecta, pero ningún hijo de hombre puede prestar esa obediencia. De aquí que la maldición de una ley quebrantada cae sobre todos los seres humanos que la quebrantaron. La ira de Dios cae sobre todos los que no están unidos vitalmente a Cristo por la fe. En Juan capítulo 3, versículo 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La pregunta recién la dije, ¿por qué nos imputa el pecado de Adán y Eva? ¿Por qué todos no tuvimos la misma oportunidad de estar en un lugar santo a ver si nosotros caíamos o no caíamos? No hay varios huertos del Edén. No hay. No hay posibilidades de que tu naturaleza humana fuera santa. ¿Tú sabes por qué el Señor Jesucristo era la única opción que teníamos nosotros de ser salvos? ¿No dice que todos los hombres nacieron con la naturaleza de Adán? ¿En pecado? ¿Sí o no? Se lo enseñamos a los niños de pequeños. Le decimos, niño, ¿usted pecó? No, yo no hice nada, no mintió, no hizo esto. Bueno, en alguna maldad estás, porque naciste con la naturaleza pecaminosa.
¿qué podrías pensar de Jesús? ¿Jesús nació con la naturaleza del hombre? ¿Nació? No. Porque ¿quién era el padre de Jesús? ¿Quién? Dios. Dice que María concibió del Espíritu Santo. No fue su padre José. Y la única oportunidad de ser salvo era de ese niño santo que tenía divinidad y humanidad por su madre. A su vez era Dios hombre. Y fue el único sacrificio que nosotros podíamos recibir. ¿Recuerdas cómo eran los sacrificios del Antiguo Testamento? Cuando ofrecían animales, el animal que cada uno tenía, si tenía una patita quebrada, no podían llevárselo al sacerdote. Si tenía algún defecto, no podían llevar al sacerdote, bueno, este ya está lastimado, vamos a matar a este animal. ¿Cuál era el mejor animal que tenían que presentar al sacerdote? El mejor, el perfecto. No podía tener ningún defecto. Cualquiera que fuera el dueño de esos animales diría, pero me va a sacar el mejor animal a mí. ¿Por qué no se llevan a ese patita quebrada? Este inútil. Porque para Dios había que darle lo mejor, lo perfecto. Y lo perfecto vino cuando Cristo murió en la cruz, porque era el único perfecto. ¿Entendemos eso? Cristo no nació 100% de la naturaleza humana y por eso no era 100% pecador. No heredó el pecado de los padres. Cuando un niño nace, nace con la herencia y la naturaleza humana venida de Adán y Eva, que somos nosotros, la generación que produjo y dio hijos a este mundo. Todo el mundo estaba bajo condición. Dice, para que toda boca se tape y que todo el mundo se sujete a Dios. La ley de Dios requiere una obediencia perfecta, pero ningún hijo de hombre puede ser perfecto. A los hombres no regenerados se les considera como hijos del diablo, no como hijos de Dios. El Señor lo dijo, vosotros de vuestro padre el diablo sois. Sabemos que somos de Dios y que todo el mundo está puesto en maldad. El otro día discutía con un cuñado mío y él creía que la salvación se perdía. Y tuve una larga discusión con él. Espero que haya quedado completamente convencido de que si Dios nos dio la regeneración, es para siempre. Y yo tengo seguridad de la salvación. Toda la raza humana se encuentra cautiva del pecado y de Satanás sin poder librarse. Tenemos que leer en la palabra de Dios todo Romanos 7, puede leerlo después en su casa. Toda la raza humana está lamentablemente afectada por el pecado mental, moral, espiritual y físico. La inteligencia está oscurecida. El corazón es engañoso y perverso. La mente y la conciencia están manchadas. La carne y el espíritu están manchados. La voluntad está debilitada. Y nosotros estamos completamente destituidos de toda calidad divina, que pueda hacer frente a una exigencia como la santidad. Nosotros estamos muy lejos de eso. Hemos sido engendrados en pecado y vivimos en pecado, atados a la naturaleza humana que fue engendrada de nuestros padres. Pero gracias a Dios. Qué horrible sería que yo terminara mi mensaje diciendo están todos condenados, ¿no? ¿Qué les parece? No tenemos ninguna posibilidad de salvación porque todos somos pecadores y vamos todos al infierno. Pero gracias a Dios, el salvoconducto, la compra de nuestros pecados y de nuestra vida es por la salvación de la sangre de Cristo. ¿Qué significa todo esto?
Según un teólogo explica este asunto más o menos como sigue. No quiere decir que haya una ausencia completa de la conciencia, ni de todas las cualidades morales, ni que los hombres se hallen sujetos a toda clase de pecado. Quiere decir, sin embargo, que el hombre está completamente destituido de amor para Dios, que es el mandamiento que abarca toda la ley. Que el hombre natural tiene aversión a Dios y que todo lo que se ha afirmado es cierto del hombre y que el hombre posee una naturaleza que está completamente desmereciendo, que no puede librarse a sí mismo del poder de ella. Está atado el hombre al pecado, a su naturaleza pecaminosa. Está caído, pero por la gracia de Dios, nosotros podemos pasar de muerte a vida, de condenado a salvado, de estar lejos de la voluntad de Dios a estar cerca del trono de Dios. ¿Cómo ha cambiado nuestro final? ¿Cómo se ha hecho este maravilloso milagro de salvación? Y como dije recién, qué horrible sería terminar diciendo que somos todos culpables y no tenemos salvación. No. Hay un medio para salvarse. Hay un medio para que tú salgas de la condenación a la vida eterna, saludable en Cristo. Hay un medio que se llama creer en el nombre de Jesús, el unigénito de Dios, para ser salvos. No hay otra condición. No tienes que ser una buena persona. No tienes que caminar arriba de vidrio. No tiene que latigarse su espalda. No tiene que pagar culpas. Todo ya está pago por la sangre de Cristo, nuestro Salvador. Y solamente espera el Señor que tú vengas a Él y te arrepientas de tu maldad y tu condición humana para ser salvos. ¿Quieres esta mañana, si no fuiste salvo, arrepentirte de tus pecados y ser salvo? Tú lo puedes hacer. Tú puedes venir a Cristo y decirle: Señor, de mi condenación, de mi condición humana, quiero recibir el perdón de mis pecados y ser salvo. ¿Cómo lo hago? Arrepiéntete de todos tus pecados y ven al Señor. Y Él te recibirá con brazos abiertos para que tú seas su hijo o su hija. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por esta mañana. Gracias te damos, Señor, porque sabemos que en esta raza caída y condenada tenemos, Señor, una salvación que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Gracias, Padre, por habernos recibido. Gracias, Padre, por habernos salvado. Gracias por habernos encontrado y nosotros encontrándote a ti, fuimos salvos por la gracia de Cristo. Gracias, Padre, porque hoy no vemos el tamaño de nuestra salvación, pero consideramos que es lo mejor que nos podía haber pasado, ser hijos de Dios. Y te damos gracias por eso. Pedimos tu bendición para todos los que escuchan. Si algún día, en algún momento, quieren tomar la decisión de ser tus hijos, que cierren sus ojos y oren a ti pidiéndote perdón y reconociéndote como el Hijo de Dios, que vino al mundo para morir por los pecados del mundo y ser salvos. Solamente con creer en ti seremos salvos. Y creemos en Jesucristo, nuestro Salvador. Y así somos salvos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.